Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mío Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay y el día de hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar sobre el tema del manejo de datos y privacidad. Estoy con Ricardo de Alba, justo es exdirector del ITEI. ¿Terminaste ayer, verdad, Ricardo? Ayer mismo fue mi último día. Perfecto. Y hoy inicias como socio director de privacidad de la firma 960, ¿correcto? Así es. Muchísimas felicidades por el nuevo puesto y bienvenido a Mío Podcast. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y mira, aquí estamos dispuestos a platicar lo que ustedes crean que es importante para todos los agentes inmobiliarios. Y fíjate que es un tema súper interesante porque alguna vez nos escuchamos del aviso de privacidad y del manejo de información, pero realmente creo que como inmobiliarios a veces no tenemos el alcance de datos o el alcance de lo que pudiera pasar por un mal manejo de datos. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué son los datos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del manejo de datos como tal? ¿Qué es un dato? Sí, como tú bien lo señalas, nos bombardean, ¿no? En todos lados que conocen nuestro aviso de privacidad, ya sabes que es nuestro aviso de privacidad. En cualquier llamada están diciendo que los conozcamos, pero como tú dices, de entrada, ¿qué es un dato personal? ¿Para qué sirve? ¿No? Un dato personal es cualquier información, de acuerdo a la definición que da la ley de protección de datos, es cualquier información que haga una persona física identificada o identificable. Cualquiera. Por ejemplo, puede ser la imagen, puede ser la voz, puede ser incluso la forma de caminar, que eso es un dato biométrico. Okay. Porque hay categorías dentro de los datos personales. El dato personal como tal, cualquier información que me identifique, y los datos personales sensibles y los datos personales biométricos. ¿Cuál es el dato personal sensible? Igual, cualquier información que me haga identificable, pero que me genere un riesgo, daño o discriminación. Okay. Entonces, en este contexto de inseguridad, pues todos los datos personales son sensibles. Sí, ya estamos interconectados y más en nuestro ámbito, estamos hablando con la mayoría de nuestros compañeros inmobiliarios, recabamos mucha información porque trabajamos con personas principalmente y ahí desde nombres, desde domicilios, a veces hasta estados de cuenta, fechas de nacimiento, son un montón de información, pero que muchas veces, uno, no le damos el tratamiento adecuado y dos, no sé si estamos realmente cumpliendo, porque tú dices, es más, muchas veces, si quieres escuchar nuestro aviso de privacidad en muchas grabaciones, la verdad yo nunca le he apretado ese pique 5, yo nunca le he picado para escuchar de nadie. Creo que es algo que lo tomamos muy a la ligera y puede tener ciertas implicaciones, ¿no? Así es, incluso hasta colgamos, no quiero saber el aviso de privacidad y ya cuelgo. Exactamente, como tú bien lo señalas, es muy importante saber para qué sirven las cosas, qué es un dato personal, pero además de eso, yo cómo puedo hacer como profesionista, hacer un tratamiento adecuado y no vulnerar la información de mis clientes. ¿No? Regularmente pedimos para todo, mándame foto de tu credencial de lector. Y la credencial de lector tiene más de 10 datos personales, tiene geolocalización, tiene firma, tiene CURP, o sea, con nuestra credencial de lector es lo único que necesitan para hacer una suplantación de identidad. Y es lo que en los WhatsApp de inmobiliarios, de todos lados, es lo que más se manda, ¿no? Tu credencial de lector, tu comprobante de domicilio y hasta, pues obviamente, cosas que nos pueden generar un riesgo mucho mayor, ¿no? Perfecto. Ahora, cuéntanos, ¿cómo deberíamos, dos cosas, de manejar este tipo de información? ¿Cuáles son tus recomendaciones con la experiencia que tienes? Y después vamos a entrar un poquito a qué deberíamos hacer en cuanto a los avisos de privacidad y cómo manejarlos. Pero partamos, ¿qué nos recomiendas para el manejo de esta información? Porque muchas veces, como tú dices, por WhatsApp te va mi INE, mi domicilio, la escritura casi, y podemos tener filtraciones o que se salga de control esta información. Así es, la manera en que nosotros vamos a disminuir los riesgos es elevando los controles. Okay. Y para hacer eso, yo menciono que tenemos una ruta crítica, 1 o 5 pasos sencillos para hacer un tratamiento adecuado de los datos personales. El primero de ellos es, de entrada, pues saber qué datos personales recabo yo. Okay. O sea, dentro de mis actividades como profesionista, ¿cuáles son los datos personales que recabo? Nombre, domicilio, religión, sexo, dependiendo de mi actividad. Ya que yo sé qué datos personales recabo, tengo que identificar para qué los hago. Si para elaborar un contrato de arrendamiento o si para hacer un contrato ante el IJA, ¿no? Ya ves que ahora con este tema de mediación también es muy importante en el tema inmobiliario. Ya después de que sé para qué datos personales voy a recabar y para qué los voy a recabar, lo más importante es que esa columna vertebral de esos 5 puntos, informarle a la persona qué voy a hacer con esa información. A nuestros clientes. Y eso exactamente, a través del aviso de privacidad. Okay. Ya que yo tengo identificado mi inventario de datos personales, es qué datos recabo, para qué los recabo, que cuento con un aviso de privacidad, tengo que saber las transferencias de la información que yo realizo de eso. O sea, ¿a quién le mando esos datos y por qué vía? O sea, ¿se los mando nada más a la gente que trabaja conmigo o me los quedo yo? ¿O se los mando a otra asociación o a otra empresa?
o a un tercero. Sí, claro, porque como tú lo dices, muchas veces nosotros tenemos proveedores de servicios como un centro de justicia alternativa, lo mencionaste, o puede ser un broker hipotecario, o puede ser la misma notaría. Tenemos un montón de proveedores o socios con los cuales interaccionamos y muchas veces compartimos información que nuestros clientes nos dan a nosotros. Es parte de nuestro trabajo de todos los días. Así es. Entonces, identificar las transferencias y la última, tener medidas de seguridad. Tenemos que tener 3 tipos de medidas de seguridad que son físicas, técnicas y administrativas. Física, como su nombre lo dice, pues tener nuestros archivos guardados con llave. O sea, así. Técnica, pues sobre antivirus, cortafuegos, todo lo que tiene que ver para garantizar que no haya un hackeo, una vulneración digital o como nosotros lo tengamos, ¿no? Y administrativas, pues algo que es muy simple, pero que no lo hacemos, el actualizar nuestras contraseñas, el tener bitácoras, ¿no? Somos latinoamericanos, somos muy dados a la charla, a decir, no pasa nada, no. Realmente esta ley de protección de datos personales que tiene desde 2010 para particulares nos dice que vayamos a una nueva administración, ¿no? A tener bitácoras de acceso, por ejemplo. Entonces, estamos en algún lugar y llega la persona que vende perfumes o que te ofrece dulces o cualquier cosa y entra por todos lados. No, tenemos que tener medidas de seguridad administrativas para que la persona que entra en un área donde tengamos la información se registre, ¿no? Así de simple, así de sencillo. ¿Para qué? Para que en el caso que exista una vulneración de datos personales, saber dónde fue el lugar en el cual se vulneró, ¿no? O sea, qué es lo que falló, ¿no? En quién fue la persona que pues, hizo esa transferencia, porque al final de cuentas la autoridad tiene pues, la capacidad de sancionar y a través del procedimiento de verificación que hace el INAI en este caso puede dilucidar claramente quién fue la persona que dentro del ciclo de vida de los datos personales se equivocó de manera personalmente sin dolo o con dolo, dependiendo, pero quién fue la persona que incumplió en la ley de protección de datos y hizo esa vulneración de información. Entonces, una ruta crítica de 5 pasos. ¿Qué datos personales recabo? ¿Para qué los recabo? Debo de contar con un aviso de privacidad, identificar las transferencias y contar con medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. Súper, ok, ahora vámonos por partes. Ya me hablaste de hacer el inventario, que a lo mejor puede ser un checklist, de saber para qué lo voy a utilizar. Todo eso tiene que estar documentado, me imagino. Así es. Y el tercer paso es el aviso de privacidad. Así es. Ok, entremos un poco más a detalle en ese tema, porque a lo mejor nosotros, las medidas técnicas, a lo mejor tendríamos que contratar a alguien, algún experto en software que nos pudiera ayudar, y las bitácoras, son temas más administrativos. Pero en el caso del aviso de privacidad que hemos escuchado y que hemos platicado aquí, ¿cómo debe ser? Porque, te soy honesto, te metes a internet y te puedes bajar un machote, claro. Te lo pueden dar en 200 pesos o hasta gratis, o voy a agarrar el de mi amigo que también, a lo mejor ni se dedica a inmuebles, pero tiene una tienda y ya su abogado se lo hizo y lo tomo yo. Pero ¿qué riesgos tengo el hecho de que no me hagan uno a la medida o el hecho de no saber exactamente si está bien o no está bien este aviso? Como tú bien lo mencionas, a lo mejor es gratis, pero nada es gratis. Nada en esta vida es gratis, y menos con lo que tiene que ver con nuestra información, ¿no? Todas las aplicaciones que nosotros bajamos, que hace mucho había la diferencia de que si te ibas por Apple o si el tema Android, ¿no? Decía, es que las aplicaciones de Android son gratis. No son gratis. ¿Por qué? Porque lo que estás ofreciéndoles es tu información. Entonces, el aviso de privacidad que te venden en 300, 500 pesos funciona para un primer saque nada más, ¿no? Al final de cuentas, porque trae conceptos que marca la ley. Pero para algo en específico, ¿por qué? Porque el aviso de privacidad tiene que tener ciertos elementos. En primero tiene que saber tu nombre completo, ¿no? ¿Es el nombre personal o el nombre de la empresa? El nombre de la empresa. Ajá. Y el nombre como se le conoce coloquialmente. Okay. ¿No? Porque hay muchas empresas que tienen su razón social, pero además tienen otro nombre coloquial, su marca comercial. Correcto. La marca comercial y el nombre registrado ante el SAT, por así decirlo. Okay. ¿No? Entonces, además de eso, tienes que saber las transferencias que vas a realizar, quién va a ser la persona en el momento dado que yo no estoy de acuerdo en que tú manejes mis datos personales de la forma que me lo estás diciendo, con quién me puedo comunicar para ejercer mis derechos a. ¿Qué es un derecho a? ¿No? Es otra cosa que nos lleva a bueno, pero primero, para terminar el tema del aviso de privacidad, yo como agente inmobiliario tengo que tener un aviso de privacidad integral, uno simplificado y uno corto. Eso es lo que me pide la ley. Al menos 3. Esos 3 avisos. Los últimos 2 son derivados del integral. El integral tiene el nombre, el domicilio, las finalidades del tratamiento. Yo le tengo que decir a las personas para qué voy a tratar sus datos personales, qué es lo que voy a hacer con ellos y cuándo los voy a suprimir.
o los voy a cancelar. O sea, todo el ciclo de vida de la información que yo estoy recabando para desde que los recibes los datos de tu cliente hasta que lo cancelo. O sea, los eliminas. Así es. Okay. Y las transferencias que voy a hacer, ya lo habíamos hablado, que es de parte de la ruta crítica. Y esos avisos de privacidad, pues puede ser uno integral y de ahí derivado simplificado y corto, que esos los podemos utilizar de varias maneras. El aviso integral yo lo recomiendo es que esté en nuestra página de internet, ¿no? Okay. En un lugar donde todo el mundo cuando llegue pueda verlo. El simplificado, como su nombre lo dice, es algo un poco más simple y puede utilizarse para contratos, ¿no? O para recepciones. Y el corto es cuando no tengo el espacio suficiente, pero tengo que hacerle ver a las personas que voy a recabar sus datos personales. Porque, ojo, el aviso de privacidad siempre debe ponerse a la vista previo a la recabación de los datos personales. Ahora, ¿cómo nos podemos asegurar o cómo podemos cumplir de que nuestros clientes realmente lo están viendo? Porque yo lo podría tener a lo mejor en mi recepción, pero mi cliente puede decir, no, es que no lo vi porque estaba tapado o está en tu página web, pero pues, no sé. Fíjate que esa es una pregunta muy importante porque nosotros como responsables, así nos dice la ley, somos responsables del tratamiento de los datos personales, tenemos que tener los mecanismos necesarios para que la gente vea mi aviso de privacidad. No simplemente está en mi página, pero está hasta abajo y no lo puedes ver, no. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser previo a la recabación de los datos personales. Entonces yo, una recomendación que puedo hacer es que siempre cuando les den tus datos, tú entregues un aviso de privacidad. Okay. Tengas impreso un aviso y se lo entregues a la persona que te firme de recibido. Eso realmente es la mejor manera de comprobar de una manera expresa, a través de la firma, que les diste a conocer las reglas de cómo vas a tratar su información. Eso es lo que es el aviso de privacidad. Las reglas en que yo te digo, oye, yo tus datos los voy a utilizar para esto, y tú a través del ejercicio de los derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición, puedes cancelar esa información y decirle, no, por más que yo quiero un servicio contigo, yo lo único que quiero es este servicio y quiero que bloquees esa información. O sea, puedo ejercerlo y eso es directamente con la empresa o con el responsable. Ok, ahora, ¿qué pasa si en alguno de los procesos el cliente no está de acuerdo con tu aviso de privacidad? O sea, ahí tendrías que detenerlo, puedes negociar, puedes modificarlo, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en el tratamiento que le vas a dar a mis datos, pero pues también yo como empresa son las finalidades que yo estoy para lo que yo estoy recabando tu información. Yo tengo pues ahora sí que la capacidad de decidir si no estoy contigo o no. Es muy importante tener políticas de privacidad. Yo creo que una persona, cuando le muestras que tienes políticas de privacidad, es muy difícil que no te contrate. Al contrario, o sea, realmente el hecho de que tú tengas todas esas políticas o todas unas herramientas de privacidad, lo que da es confianza a las personas. ¿Por qué? Porque es el valor añadido, ¿no? ¿Cuántos agentes inmobiliarios existen aquí en Jalisco? Dicen que levantas una piedra y hay un agente inmobiliario. También dicen de los abogados y los contadores, somos muchos. Pero el chiste es el plus, o sea, el plus que ofrecen. Entonces, si a mí, un agente inmobiliario, además de que es una excelente persona o una persona muy capacitada, profesional en eso, tiene la cultura de la privacidad, de la protección de los datos personales, pues ahora sí que a ciegas le das tu información. Y más en el contexto digital que nos encontramos ahora. Porque por WhatsApp, por Telegram, por todos lados, por más que hay pues aplicaciones que buscan tener herramientas para que no se vulnere esa información, pues siempre está el error humano, ¿no? El error o el dolo humano. Sí, no, y como tú dices, el tener más facilidad al acceso a la información también hace que sea más fácil que cualquiera pueda tener, inclusive personas que no deberían. Ahora, manejaste un término que se llama vulnerar, perdón. ¿A qué nos referimos o la ley a qué se refiere con vulnerar la información? Porque a lo mejor yo puedo entender que es simplemente que lo vea alguien que no debería, pero a lo mejor hay un término más técnico. Sí, hay cosas distintas respecto ya dentro de una verificación o una auditoría, una investigación previa de tratamiento de los datos personales. Una cosa es vulnerar, otra cosa es divulgar. Pero si yo estoy divulgando algo que está dentro de mis atribuciones, no estoy haciendo una sanción o una vulneración. Una vulneración es todo aquel tratamiento distinto al que tú y yo teníamos pactado en un principio. En el acuerdo. En el aviso de privacidad. Todo eso que sea diferente a las finalidades que tú me dijiste para que le ibas a recabar los datos personales es una vulneración. Si yo se lo mando a otra empresa o algo que no tiene nada que ver al de los servicios funerarios que de repente ¿Y eso tiene consecuencias legales? Sí, tiene consecuencias legales y las sanciones que pues imputa el INAI son desde
económicas, o sea, pueden ser también amonestaciones públicas, pero regularmente son multas económicas que vienen desde los 36,000 pesos hasta los 6 millones de pesos, dependiendo de la vulneración y dependiendo del tipo de dato. Y hablamos que el día de hoy todos los datos personales son sensibles, porque causan riesgo, daño o discriminación. Entonces, si a mí el INAI me va a sancionar porque no tengo un aviso de privacidad, que la sanción sería alrededor de 45 o 50 mil pesos, tan solo por no tener un aviso de privacidad. Si en ese procedimiento de verificación encuentran que además hubo una vulneración a datos personales sensibles, pues automáticamente se eleva, ¿no? Y esas son créditos que el INAI envía al SAT para que se haga su cobro vía... Es algo que no queremos meternos, seguramente. No nos queremos meter. Ok, de 36,000 pesos la barata, de ahí te puedes ir hasta 6 millones de pesos. Y ojo, el INAI no puede estar sancionando siempre a empresas que tengan la capacidad de pagar 6 millones de pesos. No, claro. O sea, una empresa que le finque un crédito fiscal de 6 millones de pesos, pues la liquida, ¿no? Regularmente. ¿No? Entonces, si te ponen un crédito de 200, 300, 50, pues sale muy caro. Entonces, yo creo que es mucho más caro siempre el tema, más barato, el tema de la prevención, ¿no? Informarte. Y no es tan complicado, o sea, no tenemos que tener un cumplimiento máximo de la ley. Es la idea, cumplir en su totalidad. Pero hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a cumplir o tener un cumplimiento mínimo, como el hecho de contar con un aviso de privacidad bien hecho, actualizado. En este punto me gustaría, la mayoría de los compañeros que nos escuchan son inmobiliarios. ¿Qué sería lo básico que tú me dijeras? A ver, tienes que tener esto para al menos no tener problemas graves. Digo, como tú me dices, idealmente sería todo y a lo mejor lo puedes manejar, pero ¿cuáles son los puntos básicos que nos recomendarías tener como inmobiliarios para el manejo de información? De entrada, identificar bien los sistemas de tratamiento que yo tengo. ¿Cuáles son los sistemas de tratamiento? Es definir las áreas y qué información tengo por cada área, ¿no? Tengo un área comercial, tengo un área tributaria, tengo un área de privacidad, tengo un área, no sé, metodologías, algo que tenga que ver con el tema inmobiliario. Definir eso y a través de los sistemas de tratamiento tener un aviso de privacidad focalizado por cada sistema. ¿Es diferente para cada área? Es diferente para cada área porque son diferentes atribuciones. Tú puedes tener uno integral que te da para todo. Pero yo creo, y atendiendo a un tema de que las partes conforman el todo, si lo desagregas, pues es mucho más fácil su cumplimiento. Entonces, es un aviso de privacidad de entrada y capacitación al personal. Es muy importante. Es muy importante, porque regularmente las vulneraciones se dan por el desconocimiento no de la norma, el desconocimiento de saber qué es lo que yo tengo que hacer con esa información. No sabemos que esa información nos puede generar una afectación directa, pero como ya lo mencionábamos, no es algo que yo me dé cuenta en el momento. Por ejemplo, si tú tienes 3 departamentos y vas a vender 2 y vas y haces la notaría y van al registro público y hacen la búsqueda, te das cuenta que ya no tenías 2, que ya solamente tienes 1. ¿Por qué? Porque una suplantación de identidad hace 2 años y no te diste cuenta. Entonces es algo silencioso, por lo que yo sí recomiendo que tengan avisos de privacidad, capacitación al personal y medidas de seguridad. Eso es lo básico, además de unas políticas, ¿no? Una política de privacidad global. Y como tú dices, nosotros manejamos información muy sensible que si por algo tenemos la información del cliente y no se cierra la operación, el mal uso de esa información que tenemos te puede hacer que la gente pierda literalmente su patrimonio. Claro, perdón que te interrumpa. Regularmente en muchas empresas o en algunas entras a trabajar y te dan un celular. Ese es el manejo de la información que tiene el celular. La tiene la persona y lo utiliza para todo. No hay una diferenciación. Cuando realmente si es solamente un tema de empresa, no lo puedes transferir a un celular que no sea de la empresa. O sea, hasta allá vamos, ¿no? Pero a final de cuentas, como en la cotidianidad no tenemos el chip o la cultura de la protección de los datos personales, se nos hace muy fácil todo. Realmente existen al día más de 1000 vulneraciones, por así decirlo, de datos personales. Oye, ¿y cómo controlas? Entiendo que a través de capacitación, pero que tu personal siga también a cabalidad. ¿Qué recomiendas ahí? Porque a lo mejor desde la dirección o desde el dueño de la inmobiliaria sí lo puede visualizar, pero los asesores que están en la calle, que traen el celular, que oye, no, es más rápido, mándamelo, no sé qué recomiendas para ese tipo de cosas? Yo creo que ahí son responsabilidades compartidas. O sea, no lo podemos dejar únicamente a la dirección de la empresa o de la inmobiliaria, sino creo que también tenemos que capacitar y concientizar pues ahora sí que al personal en un tema de ética. O sea, va muy relacionado la ética y la regulación de la información, ¿no?
tantos ingenieros que generan software y todo ello, pero tenemos que capacitar respecto a qué es un dato personal, cómo debes de tratar la información, pero también que sepan toda la afectación que pudiera tener una persona ante una vulneración de los datos personales. A nosotros se nos hace muy sencillo simplemente reenviar un mensaje, pero la afectación puede ser muy, muy grande, ¿no? O sea, tener conciencia y ética respecto al trabajo que nosotros hagamos todos los días. No, y como tú dices, el hecho de tener una cultura de seguridad que se mine hacia toda la organización puede ser dos cosas. Uno, evitar meternos en problemas como empresa. Dos, obviamente asegurar la información de nuestros clientes. Y tres, ser el valor agregado o el diferenciador para que realmente nos elijan y entiendan y generemos confianza. Nosotros estamos como inmobiliarios en un negocio de confianza. La gente nos da su información, nos abre las puertas literal de su casa. Y el hecho de que, como me platicabas, desde qué persona entra, quiénes son sus datos y todo ese tipo de cosas, es algo que tenemos que cuidar mucho. Sí, y es como tú decías, perdón, es simplemente ejercer la autodeterminación informativa, decidir qué quiero que tú conozcas de mí, así de simple, tener el control de mis datos, tener el control de mi información, eso es lo más importante. Perfecto, pues mira, la verdad que muy agradecidos que estés el día de hoy con nosotros, porque realmente es un tema que muchas veces no se toma a conciencia y nos podemos meter en muchos problemas. Y bueno, estas son tus puertas, tienes las puertas abiertas aquí para que regreses y nos sigas compartiendo. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren saber más del tema? Sí, pues nos pueden encontrar, tenemos nuestras redes, que es nuestra página de internet, que es la firma 960. Que igual les pasamos la información para que... Por aquí van a estar apareciendo. Y ahí está toda nuestra información en YouTube. Regularmente subimos videos de todos los servicios que hacemos en la firma, que son servicios corporativos, fiscal, tributario, energético, de privacidad, y ahí pueden encontrarnos para que lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, y no me quiero despedir sin antes recordarle a todos nuestros escuchas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Movimiento Inmobiliario de Occidente, en Instagram como MioAsim, y obviamente que escuchen todos nuestros episodios de nuestro podcast en Spotify y en YouTube como Mio Podcast. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Que estén muy bien. Un gusto. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mio Podcast.